en esta velada desde el Pabellón Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife. Una velada en la que vamos a tener oportunidad de ver el Campeonato de Europa del peso ligero, el español, el campeón Juan Carlos Díaz Melero, que va a hacer la primera defensa de su título ante el rumano residente en Francia, Mihaitai Mutu. Pero ese será nuestro combate de fondo. Antes nos vamos a un interesante duelo en el peso superpluma, a 8 asaltos de 3 minutos. Ahí tienen a Peter Petrov, este boxeador ruso residente en España con licencia española. Ese récord de 13 victorias, una derrota y un nulo. De las 13 victorias, 6 conseguidas antes del límite. Y ese es su rival, el campeón francés del superpluma, Youssef Djibaba. Un boxeador con 14 victorias, 7 derrotas. De las 14 victorias, 2 conseguidas antes del límite. 14-7, con 2 antes del límite es el récord de Youssef Djibaba. Un combate programado a la distancia de 8 asaltos. Un combate desde luego muy interesante porque va a suponer una prueba de fuego para este hombre, para Peter Petrov, conocido como Pedja, un hombre que entrena con Ricardo Sánchez Atocha. El ruso español, podríamos ya considerarlo, Peter Petrov, aunque todavía no tienen la nacionalidad, pero como decimos reside en Madrid, un púgil al que llaman el zar y que ha causado buena impresión entre otras cosas por su juventud. Tiene 23 años y ya tiene una serie de victorias importantes. Ha ganado en 2 ocasiones a Juan del Valle, siempre peligroso. Ha ganado a Jorge Looba. Tiene un combate nulo con Francisco el Niño Noales. Y sin duda alguna, pues este combate para él es muy importante porque se va a medir un hombre con muchísima experiencia, Youssef Djibaba, un boxeador que con 29 años y ese récord de 14-7-2, pues presenta sin duda pues un paso adelante en el boxeo de Peter Petrov. Youssef Djibaba, como decimos, pues tiene derrotas, pero la verdad que la mayoría fueron al principio de su carrera. Y lo importante es que en el tercer intento se proclamó campeón de Francia del peso superpluma. Lo ha sido en 2 ocasiones. La primera vez lo perdió en la primera defensa, pero luego recuperó su título y ha hecho 6 defensas de ese cinturón nacional. Bien es cierto que quizá pues no con los primeros espadas del boxeo francés, pero sí es un hombre que tiene, pues como decimos, esa etiqueta de campeón nacional de Francia, que siempre es importante. Un púgil además que ha hecho el título de Europa, hizo el título de la Unión Europea, aunque en ambas ocasiones perdió, pero sin duda pues un boxeador de mucha experiencia para Peter Petrov, este boxeador que emigró con sus padres y con su hermano Vladimir, también boxeador, a España hace tiempo, donde ha echado raíces y donde ha llevado toda su carrera desde que debutó en el año 2000 con una victoria ante Pedro Silva Guerra en Santander. Y desde entonces pues salvó un tropiezo con Ubadel Soto en Alcalá de Henares, con el que perdió a los puntos, aunque luego en combate de revancha ya ganó Peter Petrov. Pero la verdad que está llevando una carrera bastante buena, ha protagonizado grandes combates, normalmente tiene un estilo espectacular, vistoso, con buena técnica y sobre todo pues un boxeador fuerte y muy valiente. Estamos viendo como Youssef Djibaba pues en este primer asalto ha salido también a por todas, ha salido dispuesto a fajarse, el campeón francés del peso superpluma, en esta velada organizada por Rimmer Box, con la colaboración especial de la Fundación Canaria de Acción Social. Muy activa y muy generosa la presencia de esta Fundación Canaria de Acción Social a la hora de organizar esta velada en el Pabellón Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife. Una velada con ese campeonato de Europa entre Chupete Díaz Melero y Mihaitai Mutu, que sirve como homenaje también al gran campeón de Europa y también campeón mundial, Miguel Velázquez. Merecido homenaje para este gran boxeador español. Cuando acabo de este primer asalto, la verdad que bastante intenso. Ven a Ricardo Sánchez Atocha dando esas instrucciones a Peter Petrov. Cuando nos vamos al segundo de este combate, que va programado, convenido a la distancia de 8 asaltos. De azul el francés, Youssef Djibaba, que había lanzado ese 1-2. Se le echa mucho encima ahí Youssef Djibaba a Peter Petrov. Luego es un hombre incómodo. El árbitro que empieza, bueno, quiero decir que escuchen sus instrucciones para que no se le vaya el combate de las manos. Youssef Djibaba, que como decimos pues hizo el título de Europa en el año 2003, pero perdió por KO técnico en el octavo asalto ante Afif Yelti, el veterano campeón francés.
y luego disputó el título de la Unión Europea, pero perdió los puntos con Willie Lemon en Glasgow, en Escocia. Pero como decimos, un hombre con mucha veteranía, con mucha experiencia, con mucho bagaje para esta promesa del boxeo español como es Petar Petrov. Hombre que empezó a boxear y hacer también deportes de contacto, kickboxing en Rusia, pero que ya lleva en España mucho tiempo y toda su carrera pues la ha desarrollado aquí, la carrera profesional, como les decíamos. Hay buena esquiva de Petar Petrov ante el crochet de izquierda de Josep Gibaba. Ahí no duda en fajarse el púgil ruso. Y dice que de nuevo el árbitro que no le agarre de la cabeza a Petar Petrov, que intenta imponer ahí un poquito de orden en el combate con ese directo de izquierda, un golpe que él maneja bien, pero enseguida se le echa encima y Josep Gibaba, parece que el francés pues tiene ese objetivo, metérsele ahí dentro a Petar Petrov para no dejarle trabajar, para neutralizar y no dar distancia a sus golpes. Tiró el crochet de izquierda el ruso, pero lo esquivó bien Josep Gibaba, que en cualquier caso pues siempre está atento para esas acciones de contra, tirando a la derecha con peligro. Llegó el directo de derecha del francés al rostro de Petar Petrov. Desde luego el combate ha empezado con mucho ritmo, quizás las acciones un poquito embarulladas, un poco trabadas, especialmente debido pues a la estrategia que está adoptando el campeón francés del peso superpluma. Y es Petar Petrov el que le toca pues intentar mantener ahí a distancia a Josep Gibaba. Un hombre que tiene buen boxeo, Petar Petrov, y además ha demostrado pues mucha casta, especialmente pues en ese último combate en León con Juan del Valle. Un combate duro donde lo cierto es que Petar Petrov ante el buen boxeador asturiano pues hizo un boxeo bastante bueno, bastante fuerte, mostrando sus bazas ante un buen boxeador como es el asturiano. Y ahora es Josep Gibaba el que agobia, el que acosa, el que está dispuesto a trabajar ahí en la corta, además metiendo muchas veces el codo, el hombro, el antebrazo. Farragoso y veterano ahí Josep Gibaba. Buena la esquiva ahora de Petar Petrov, que intenta sorprender con el directo de derecha, aunque se le quedó corto. Buen derechazo ahora de Gibaba de nuevo. Ahí tienen repetido esa derecha de Josep Gibaba, con ese buen ataque del francés, demostrando su peligro en estos primeros compases. Cuando nos vamos al tercer asalto de esta velada desde el pabellón municipal de deportes de Santa Cruz de Tenerife. Buena izquierda de Josep Gibaba, no se la pudo quitar Petar Petrov, aunque ahora sí esquiva bien el ruso. Tiene que intentar ahí mantener esa distancia con ese directo de izquierda. Lo que pasa es que muchas veces cuando lo pasa ese directo de izquierda Josep Gibaba, enseguida se le echa encima el francés. Salió bien pegando ahí con crochet de derecha Petar Petrov. De nuevo se le vuelve a meter ahí encima, a agobiarle, a acosarle, a agarrarse, a trabar el combate el boxeador francés, que amenaza mucho peligro con ese crochet de izquierda, que tira ahí en una trayectoria un poquito amplia, pero desde luego peligrosa. No es un gran pegador. Josep Gibaba ya de 14 triunfos tiene tan solo 2 antes del límite, pero como ven es un púgil muy farragoso, que se le sigue echando encima ya a Petar Petrov, y lo que está consiguiendo con eso el francés es no dejar trabajar en la distancia que le gusta a Petar Petrov. Ahí el ruso intenta tocar con los directos en esa larga distancia. O de nuevo el crochet de izquierda peligroso de Gibaba. Ha salido peligroso ahí Gibaba en estos primeros compases. Intenta tocar también abajo Petar Petrov con el hook de izquierda. Ese jab de izquierda que no le acaba de entrar al ruso. Lo que pasa con esos movimientos de cintura y de cabeza a Gibaba. Le quitan un punto ahí a Josep Gibaba por las continuas incorrecciones. Y el francés, que bueno, ahora a la izquierda de contra de Petar Petrov ante ese ataque peligroso de Josep Gibaba, que sigue dispuesto a desarrollar todo el combate prácticamente en esa corta distancia, en el infighting, aunque también se está empleando bien en esa distancia Petar Petrov, aunque quizá no sea su preferida, pero obviamente una vez que se le echa encima el francés pues no le queda otra que cruzar golpes, que intercambiar cuero. Para que se agarra muchísimo Josep Gibaba,
quizá conocedor de que Peter Petrov es un hombre siempre muy bien preparado físicamente. Llegó de nuevo con el crochet izquierda, falló el de derecha, esquivado por el francés. El árbitro que de nuevo por enésima vez ordena el break. Muy meticuloso el árbitro quizá con Josep Gibaba, lo que pasa que también es cierto que el francés mete mucho la cabeza, se echa mucho encima, se agarra continuamente a Peter Petrov, que intenta mantener un poquito de distancia, quizás le esté faltando ahí un pelín de frialdad a Peter Petrov. Pero hay que reconocer que tiene enfrente pues un boxeador que le aventaja en experiencia, sobre todo en combates importantes. Pero está apretando ahí los dientes Peter Petrov, el ruso, aunque se llevó ahí esa derecha de Gibaba. Ahí en la esquina del francés, de Josep Gibaba, este boxeador campeón nacional francés, con un récord de 14 victorias, 7 derrotas, 2 triunfos antes del límite, que se enfrenta al ruso que reside en Madrid, con licencia española, Peter Petrov, el zar Petya, como le llaman cariñosamente por sus amigos. Boxeador con 13 victorias, 1 derrota y un nulo de las 13 victorias, 6 conseguidas antes del límite. Boxeador que últimamente pues ha hecho combates francamente buenos, con un estilo muy agradable, pero que está teniendo muchas dificultades ante Josep Gibaba. La verdad que es valiente el paso que ha dado en este caso pues su preparador y manager Ricardo Sánchez de Atocha, de enfrentarlo a Josep Gibaba, un hombre con esa experiencia, que además pues es campeón nacional francés. Lo que pasa que sabe que también con una victoria ante Gibaba, por esa condición que tiene de clasificado europeo, pues va a suponer un salto muy importante para Peter Petrov en caso de conseguir la victoria, que ojalá así sea. Peter Petrov, que quizá en estos primeros compases se le está atragantando el estilo del francés. Para que él es un hombre muy bien preparado físicamente, es un hombre bastante fuerte, con mucha voluntad, con mucha valentía, como ya ha demostrado en distintas ocasiones Peter Petrov. Ahora le está haciendo fallar más a Josep Gibaba. Buenas las esquivas del púgil ruso. A ver si recupera ahí un poquito el orden, que es lo que le hace falta a Peter Petrov, ante un rival que desde luego no le va a regalar nada, que ha venido aquí a estropearle la fiesta a Peter Petrov. Aunque sí es cierto que en este cuarto asalto quizá pues lo estemos viendo mejor que en los primeros, donde quizá pues estaba un tanto confundido con ese estilo complicado, farragoso y trabado del campeón francés. Un hombre que ya le hemos visto en alguna oportunidad, llegó con el crochet de izquierda Gibaba, un boxeador que normalmente pues estropea mucho los combates, tiene ese estilo enmarañado, que en muchas ocasiones consiste y se basa en no dejar trabajar a su rival, a su oponente. Ven como enseguida, si antes se cruzaba más buena a la derecha ahí de Peter Petrov, pero decíamos que si al principio trabajaba más Gibaba, ahora ya pues en la corta distancia se dedica más a agarrarse, se le mete mucho ahí encima también con la cabeza por delante, ahí que el árbitro tenga que estar interviniendo pues prácticamente de continuo. Y parece que Petrov pues va encontrando ya su sitio, le va encontrando el truco a Gibaba en este combate programado a 8, y le decía Ricardo Sánchez Atocha que tiene que salir él pegando cada vez que se traba. Y que bien colocó ese crochet de izquierda tan en corto Peter Petrov. Buen golpe ahí del ruso, que está también demostrando que se sabe emplear en esa corta distancia tan complicada y tan difícil. Y esos son recursos que está demostrando el púgil ruso, que ha hecho un buen asalto. También llegó con golpes Gibaba, pero en líneas generales ha sido un asalto dominado por Peter Petrov. Fíjense que como colocó ahí ese crochet de izquierda. Y luego pues ha sabido esquivar muchos de los golpes que le tiraba el boxeador francés. Qué bien se ve repetido ese golpe, ese crochet de izquierda. Cuando nos vamos al quinto de este joven boxeador, que es una de las promesas del equipo de Ricardo Sánchez de Atocha. Promesa, bueno, hasta cierto punto hecha realidad, porque ya se está midiendo a todo un campeón de Francia. Además un campeón, como decimos ya, pues campeón en 2 ocasiones, con muchos combates por el título, con 6 defensas en su segunda etapa. Y esto pues tiene que dar mérito a Peter Petrov, al que quizá pues si le hemos visto en combates más espectaculares, más vistosos, también era por el estilo de los rivales. Por ejemplo, pues ante Juan del Valle, obviamente,
El asturiano es un boxeador que da combate, que da guerra, y sin duda pues no es tan enmarañado ni tan complicado como Josep Gibaba, que ya está agarrando mucho, mete ahí el hombro, muchas incorrecciones por parte del francés. El público pues que empieza a mostrarse molesto con estas incorrecciones del púgil galo. Ahí intentaba sorprender con ese directo de derecha a Petrov. Como ven, ese boxeo muy recio, muy sobrio. Ahora está empezando a boxear mucho mejor Peter Petrov. Le va cogiendo el truco. Además, él tiene que imponer su fortaleza física, su buen fondo. Está empezando a encontrar más su distancia, está empezando a precisar más los golpes. Después de un comienzo de combate francamente complicado para él, donde Josep Gibaba empezó muy fuerte. Y ahora está manteniendo muy bien ahí. Sorprendió de nuevo con el directo de derecha de contra. Luego se faja también en la corta, obliga al francés a agarrarse. Y ahora sí le está imponiendo mucho mejor esa barrera a Peter Petrov, a Josep Gibaba, que cada vez que quiere acercarse pues tiene que pagar un precio. Es esas manos rectas que le está cruzando el púgil ruso. Lo que pasa que se viene ese 1-2. Quizá no llegó nítido y pleno, pero ese es el golpe con el que tiene que ir frenando ahí a Gibaba. Lo ha ido entendiendo bien Peter Petrov, que desde luego pues tiene como mérito en este combate el que ha sabido ir adaptándose al estilo del púgil francés. Le costó una serie de asaltos el adaptarse, pero ahora ya le vemos cómo le van entrando los golpes, cómo va imponiendo él su ley ahí en el cuadrilátero. Ahí tiró una izquierda al borde de lo reglamentario Josep Gibaba, que se pega ahí como una auténtica lapa. Tiene una buena izquierda abajo Gibaba. Sin duda también ha sido otro asalto que Peter Petrov ha llegado con los mejores golpes y estuvo bien, especialmente pues al principio de ese asalto. También con Emiro Bula en su esquina, junto a Ricardo Sánchez Atocha. Cuando nos vamos al sexto de un combate que empezó pues quizá pues colocando mejores golpes Josep Gibaba, pero que poco a poco Peter Petrov se está llevando a su terreno, mostrándose muy fuerte ahí en los intercambios, muy valiente. A mí la verdad que es un boxeador que siempre me ha gustado mucho, Peter Petrov, los combates que le hemos visto, y además pues dada esa juventud, pues estimamos que es un boxeador bastante prometedor, que hoy ha aceptado aquí un reto, desde luego con mucha valentía, enfrentarse a un boxeador que ya ha hecho el título de Europa, que es campeón francés, que ha hecho el título de la Unión Europea también. Es decir, es uno de los boxeadores ya pues que se encuentra en la élite del boxeo europeo en esta categoría del superpluma. Y tanto Ricardo Sánchez Atocha como Peter Petrov pues han aceptado este reto. Y yo creo que además es un acierto, porque hay muchas veces que concatenar hay una serie de victorias ante boxeadores que no significan nada, pues bueno, pues queda muy bien para las estadísticas, para los datos, para los récords, para los números. Pero sin duda alguna aquí Peter Petrov está dando muestras de ese proceso de maduración como boxeador profesional. Es difícil brillar ante un boxeador como Gibaba, pero qué bien ahí coloca de nuevo esas manos ahí Peter Petrov, aunque intenta responder el francés con el directo de derecha, moviendo mucho la cabeza y la cintura el ruso para evitar esos zarpazos que le manda Josep Gibaba. Intenta sorprender con su izquierda muy abierta. Pero fíjense cómo no se arruga ahí a la hora de cruzar golpes. Eso demuestra pues esa valentía. Hay muchos boxeadores que, bueno, pues que tienen ciertas virtudes, pero que luego ahí en esa corta distancia no tienen esa decisión muchas veces para cruzar golpes. Bueno, pues le van a quitar otro punto a Josep Gibaba por agarrarse continuamente. Eso ya pues va a dejar mucho más encarrilado el combate para Peter Petrov. La verdad es que en esta ocasión pues tampoco le falta razón al árbitro, porque es que son continuos los agarres. Pero lo que veníamos diciendo es
precisamente eso, que Petar Petrov yo creo que está demostrando mucha madurez en este combate. Es joven y todavía le quedan muchas cosas, está mostrando ciertas lagunas, pero yo creo que hay que ser comprensivos con un boxeador que tan solo lleva 15 combates profesionales, que tiene 23 años y que le han metido aquí a un auténtico mal cliente. Bueno, a la derecha de nuevo de Petar Petrov. El combate no está saliendo lucido, como ven, muy enmarañado, pero de nuevo derechazo de Petar Petrov que obliga a retroceder ahí a Josep Gibaba. No es un combate vistoso, no es un combate bonito, pero yo creo que sí que hay que dar mérito a lo que está haciendo Petar Petrov. Ahí se queja Josep Gibaba, pero es que desde luego tiene un estilo para desesperar al mismísimo Santojov. Ahí tienen, bien, esa derecha con valentía de Petar Petrov, que como ven es valiente y decidido ahí en esos cruces de golpes, y luego muy bien ese paso atrás para dejar fuera de distancia la siguiente acción de contraataque de Josep Gibaba. Bonitas imágenes de estos movimientos de Petar Petrov. Seguimos en el pabellón municipal de deportes de Santa Cruz de Tenerife. En este combate dentro del Superpluma estamos viendo imágenes ahí de Petar Petrov en el séptimo asalto ante Josep Gibaba. Bien Petar Petrov, que ha ido de menos a más, aunque el combate no está resultando vistoso por esos continuos agarres, por ese estilo difícil de Josep Gibaba. Pero Petar Petrov creo que está sacando el combate de una manera muy digna y muy profesional ante un rival que es el campeón francés del peso superpluma. Ahí van a mirar ese corte de Josep Gibaba. Parece que tampoco presenta mayor peligro, afortunadamente para el combate. Le ven el rostro del francés de 29 años, presentando siempre batalla, porque no deja tirar golpes, pero sobre todo pues agarrándose mucho. Qué bien ahora Petar Petrov, frenándole con un gancho de izquierda y después con el crochet de derecha. Aquí las lecturas positivas en cuanto al combate de Petrov. Yo me quedo con eso, que está sabiendo sacar adelante un combate francamente complicado, muy difícil, que ha ido de menos a más en el combate y sobre todo que ha tenido esa capacidad para, si quizá pues en los primeros asaltos Josep Gibaba le estaba ganando la partida a Petar Petrov, pero desde luego ha ido mejorando Petar Petrov, se ha ido adaptando al estilo del francés de la mejor manera posible y ha ido colocando los mejores golpes. Para mí pues está demostrando pues que más que una promesa pues está convirtiendo en una realidad Petar Petrov, a pesar de que bueno, pues el resultado de cara al espectáculo no es bueno, pero sí es un hombre que ya ha demostrado en otros combates que tiene ese boxeo vistoso, espectacular. Lo que pasa que aquí el francés pues tampoco le está dejando. De nuevo llega y luego se marcha, menguando el efecto de esa última derecha que lanzó Gibaba. Un boxeador muy recio, muy fuerte también. Bueno, pues eso lo tienen prácticamente todos los boxeadores rusos. En este caso Petar Petrov, pues como en su día nos contó, él empezó pues en deportes de contacto y también en boxeo en Rusia, aunque toda su carrera profesional la ha llevado en España, donde debutó en el año 2000. Y desde entonces pues a trayectoria con tan solo una derrota ante Ubadel Soto, que después limpió de alguna manera en el combate de revancha, donde ya se impuso a Ubadel Soto, el siempre complicado boxeador Ubadel Soto, y con victorias ante hombres como Jorge Loba y como en 2 ocasiones a Juan del Valle, y un nulo con Francisco Noales, con el niño. Francisco Noales, que es el actual campeón de la Unión Europea del peso ligero, tras su brillante victoria ante el canario Pedro Miranda. Pues nos vamos a ver imágenes del octavo y último asalto, un combate que para mí pues lleva a Petar Petrov, que quizá estuvo mejor Josep Gibaba al principio del combate, le complicó la vida, pero que el boxeador ruso pues ha sabido rehacerse, cogerle ahí el estilo a Josep Gibaba, aunque tiró ahí con mucho peligro esa derecha. Gibaba no es un gran noqueador de una sola mano, pero está tirando esas derechas y algún crochet de izquierda con mucho peligro. De nuevo repite la derecha del boxeador francés, que no quiere entregar el combate en ningún momento.
Se vuelve a agarrar de nuevo Josep Gibaba y a Peter Petrov. Fíjense que el ruso se le ve muy fuerte en estos 8 asaltos, que para él pues es una distancia nueva. Lo máximo que había llegado a disputar eran 7 asaltos cuando ganó a Juan del Valle. Y se le ve fuerte, se le ve entero. Sobre todo es también un buen síntoma que acabe fuerte pues un combate que para él es largo. Creo que es un boxeador que ya está poco a poco pues preparándose. Le falta por supuesto pues todavía más experiencia, más rodaje. Ahí ese crochet de izquierda que bloquea subiendo su mano derecha, que bien mete esa izquierda de nuevo Peter Petrov, que sale más fuerte en los intercambios que Josep Gibaba, demostrando valentía, demostrando además mucha casta Peter Petrov. Ha ido de menos a más en este combate, se ha ido haciendo al estilo de Gibaba. Y suyos han sido los mejores golpes. Ahí que bien con esa derecha, después la esquiva y paso lateral. Buen movimiento ahí de Peter Petrov. El zar o Petya, como le llaman, con ese diminutivo de su nombre. Tirando esa derecha con fuerza, también el crochet. Bueno, pues el combate que está a punto de terminar y se lo tiene que llevar a los puntos Peter Petrov. Como ven, más fuerte en esos cruces de golpes, en esos intercambios. Y si bien no ha sido un combate de gran brillo, de una vistosidad pues que pueda llamar la atención de los aficionados, pero si analizamos el combate, yo creo que tiene mérito lo que está haciendo Peter Petrov. Va a ser una victoria de mérito que desde luego le va a curtir mucho, que es de esas victorias que bueno, pues a un boxeador le suponen un proceso de madurez. Desde luego pues serían muy buenas noticias que este hombre pues pudiera conseguir la nacionalidad española, porque desde luego es un boxeador para mí bastante prometedor. Ahora vemos cuál puede ser su techo, a dónde puede llegar, pero desde luego es uno de estos boxeadores que siempre va a dar guerra, de los duros, de los valientes, de los que yo creo que son fiables en situaciones de responsabilidad, y que para mí ha sacado adelante un combate muy difícil, muy complicado ante un boxeador clasificado en Europa, que ya ha hecho el título de Europa, que es campeón francés. Y que quizá pues otros boxeadores no hubieran sabido reaccionar tan bien ante un pugil de las características de Gibaba, pero creo que Peter Petrov, en líneas generales, si no ha sido un combate vistoso, pero sí puede estar muy contento, muy satisfecho con su trabajo, porque vamos, ha sacado adelante pues un combate ante un mal cliente. Vamos a escuchar la decisión. La decisión es unánime. Y la victoria para Peter Petrov, para Petya Petrov, con todo merecimiento, con todo justicia, en un combate que fue de menos a más y en el que ha demostrado pues que es un boxeador que va madurando y que desde luego es uno de los más prometedores de los que tenemos ahora en España. 23 años tiene tan solo Peter Petrov.